Bueno chicos, empezamos. Esta es la clase número 23. Entonces, si recuerdan, lo último que hicimos en la clase anterior fue, hablamos de lo que sería la longitud de arco, ¿sí? Hicimos toda una construcción para poder determinar cuál era la fórmula, cuál era la expresión que me decía cuánto medía una curva plana, hablando de las parametrizaciones, etcétera. La idea de fondo era que una curva, aunque en principio pudiera ser difícil de medir, lo que hicimos fue aproximarla mediante poligonales, ¿sí? Mediante segmentos, que íbamos a pues, estableciendo particiones sobre la curva, meter infinitos puntos, luego meter infinitos segmentos, sumar la longitud de esos segmentos, y eso definíamos una integral que me decía entonces cuánto medía la curva. Ahora lo que vamos a hacer es hablar del diferencial de la longitud de arco. Diferencial de longitud de arco. Entonces, sea fue una función continua. En el intervalo cerrado y acotado A, B. Para cada punto en el abierto se define S de X como la integral desde A hasta X de la raíz de 1 más f' de U. Profe, Dígame. no está presentando. Ah, ok, qué pena, muchachos. ¿Sí se ve ahí? Sí, ahí sí. Listo, qué pena. Como les decía, vamos a hablar del diferencial de la longitud de arco. Vamos a tomar una función continua sobre el intervalo cerrado y acotado A, B. Para cada punto del abierto A, B, vamos a definir la función S de X como aquella que hace lo siguiente. Me dice, integra desde hasta X esta expresión, la raíz de 1 más la derivada en U al cuadrado diferencial de U. Que si se dan cuenta, esto realmente lo que me está diciendo es cuánto es la longitud de la curva desde un punto. ¿Desde cuál punto? Desde el punto A, f de A hasta el punto X, f de X. ¿Sí? La función f me determina la curva, ¿sí o no? Y como yo inicio en A, intervalencia en A, este punto sería A, f de A, y este sería, aquí yo prefijé un punto X, entonces aquí tengo X, f de X, por lo que S de X, ¿qué es? Es cuánto mide esta curva de aquí hasta acá, ¿sí? Cuánto mide esta curva de aquí a acá. S de X determina esa longitud. ¿Listo? Ahora, por el primer teorema fundamental del cálculo, ¿qué tenemos? ¿Qué es el primer teorema fundamental, chicos? Tenemos una función definida como una integral. Entonces, el primer teorema establecía que esta función era continua en el cerrado, diferenciable en el abierto, y que su derivada, S' de X, iba a ser exactamente la función, el integrando evaluado en X. Entonces, esto sería la raíz de 1 más f' de X al cuadrado.
Listo. En otras palabras, si quieren cambiar la notación, que la derivada de s respecto a x sería igual a esta expresión, a la raíz de 1 más de y de x al cuadrado. ¿Sí? O otra manera también de decirlo es, si esta es la derivada, si yo tengo que s es igual, si yo tengo que s es igual a esa integral, yo también puedo decir que el diferencial de s, ¿sí? También puedo decir que el diferencial de s sería igual. Recuerden, el diferencial de una función es la derivada de la función por el diferencial de la función, ¿sí? Por el diferencial de la variable. Cuando yo derive, esta función se deriva respecto a x, lo que me da la función que tenemos escrita acá arriba. Entonces, esto sería la raíz de 1 más de y de x al cuadrado por el diferencial, ¿sí? Que recuerden pues que la analogía que uno le dicen, o le decían por ejemplo el cálculo diferencial, ¿no? Es como pasar el diferencial a multiplicar. Y no es propiamente eso, solamente que la notación, digamos, ayuda a visualizar. Sí, recuerden que esto es una notación, esto no es un cociente de nada, es una notación que indica la derivada, la notación de Leibniz, solamente que los diferenciales se comportan, digamos, de una manera interesante. Entonces, el diferencial de arco, el diferencial de longitud de arco de S es esta expresión. ¿Sí? Muchachos, ¿entendimos cómo llegamos acá? Podemos decir que la derivada es esto, podemos decir que el diferencial de S es esto. Si recuerden que, repito, que si y es igual a f de x, el diferencial de y es la derivada de la función por el diferencial de la variable. ¿Sí? Que es lo que hemos hecho a cada rato en el método de sustitución. Entonces, el diferencial de s va a ser esa raíz por el diferencial de la variable, que es el diferencial de x. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, lo vamos a utilizar más adelante. ¿Estamos claros cómo llegamos hasta aquí? Simplemente fue primer teorema fundamental y establecer el diferencial de s. Ok, proseguimos entonces. Ahora sí, área de una superficie plana. Una superficie de revolución, perdón. Área de una superficie de revolución. Muchachos, recuerden que si nosotros teníamos una región plana, por ejemplo esto, y lo hacíamos rotar respecto al eje X, por ejemplo, o al eje Y, no importa, respecto al eje X, se generaba un ¿qué? Un sólido, ¿sí? Toda esta área recorría, digamos, una trayectoria y iba dejando su rastro, así que al final lo que me quedaba, por ejemplo, en este caso era un cono sólido, o sea, está completamente lleno, no está hueco, está completamente lleno. Quedaba algo más o menos así. Completamente lleno. Y a ese le podíamos calcular su volumen. Ya sabemos cómo hacerlo, tenemos técnicas para hacerlo. Ahora no vamos a hacer rotar una región, sino una curva, ¿sí? Ya no vamos a, digamos, hablar, ¿no? de la región determinada por esta curva, sino propiamente de la curva. Si solo hacemos rotar la curva, tenemos aquí el eje X. Vamos a tener una curva. Si solo la hacemos rotar a ella, ya digamos el sólido que queda, ya, perdón, ya no es un sólido, si la figura que queda está hueca, ¿sí? Queda algo 3D, pero está hueco. Entonces este punto viaja a este punto, al hacerlo rotar, él se va a comportar así. Listo. Y entonces vean que queda una capita, una capa delgada. A esa capa le podemos encontrar el área, o su superficie, lo que ocupa. Listo. Eso es lo que vamos a hacer. Para hacer eso, primero hay que hacer unas consideraciones. La primera era la del diferencial de arco, o la del diferencial que ya lo encontramos. Si ese diferencial es... Denme un momento, muchachos.
Ya encontramos el diferencial de la longitud de arco. Ahora vamos a hacer unas observaciones respecto a estas superficies de revolución. Imaginemos que tenemos simplemente una línea recta. Para ver qué pasa en el caso más simple, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso más simple? ¿Qué pasa en el caso más simple? Cuando yo haga rotar esta línea alrededor del eje X, por ejemplo, me va a quedar algo así. Ya va a bajar. Rota, repito, es solo la línea. No estoy haciendo rotar una región, sino solo la curva. Por lo tal, me queda una capa delgada, ¿verdad? Que si considero estas dos longitudes, digamos, este punto que va a tener, digamos, una altura R2, sí, R porque son radios, esta va a tener una R1. Entonces, aquí voy a tener una especie de cono truncado, ¿verdad? Me va a quedar algo así. ¿Listo? Donde este radio es R1 y este radio es R2, el radio grande. ¿Sí? Mi idea o lo que queremos hacer es, bueno, ¿y cuál es el área? ¿Cuál es el área de esta pequeña pieza circular que quedó aquí? ¿Sí? Esa pequeña capa que queda ahí, ¿cuál es su área? ¿Sí? Porque al final, cuando yo tenga cualquier curva, lo que voy a hacer es rebanar de esa forma. Por lo tanto, me conviene saber más o menos cuánto es el área de esto. ¿Cómo hicimos la vez anterior para encontrar el volumen? Cortábamos, ¿sí o no? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, cortemos. Si yo, por ejemplo, trazo aquí una línea, efectúo el corte, lo que nos va a quedar es, para ser precisos, algo así. ¿Sí? Siendo muy exactos, nos queda esto, que no es un rectángulo, ¿sí? No lo es un trapecio. Si decimos que la longitud, digamos, de este punto a este punto es L, por decir algo, entonces aquí tendríamos L, L. Esta, digamos, cara superior es este círculo abierto, por lo tanto tiene una longitud de 2pi por el radio 1 y eso tiene una longitud de 2pi por el radio 2. ¿Sí? Podríamos nosotros empezar a hacer cuentas para aproximar, pues, no, para saber cuál es el área de este trapecio. El área de un trapecio es la semisuma de las bases por la altura, pero la altura aquí no está determinada, la altura es esta. Entonces habría que hacer cuentas y unos cálculos. Sin embargo, como al final lo que nosotros queremos es que la tajada o la rebanada que hagamos sea tan pequeña como uno quiera, sí, porque al final vamos a tomar ese límite. Entonces estos dos puntos van a estar muy cercanos. Esa longitud va a ser muy chiquita, ¿sí? Que es esta distancia. Esta distancia al final va a ser muy pequeña. Luego, yo puedo decir, puedo aproximar, que esto lo voy a aproximar mediante un rectángulo, ¿listo? Como yo quiero que los puntos R1 y R2 al final estén muy cercanos, sí, sus valores van a ser más o menos los mismos. Luego L va a estar más bien eh, perpendicular. Entonces, lo que vamos a hacer es aproximar. ¿Sí? Recuerden lo que hicimos la vez anterior, cuando nos quedaba este corte, el método de los cascarones. Nos quedaba, para ser preciso, nos quedaba algo así, que no era una caja, sino como una especie de trapecio con altura. Pero decimos, bueno, esto no, esto lo podemos aproximar mediante una caja. Igual aquí, este trapecio no lo vamos a ver como un trapecio, sino que vamos a aproximar su área mediante un rectángulo, ¿sí? Entonces, esto es aproximadamente un rectángulo que tenga L por aquí, 2pi radio 2 acá, 2pi. Nuevamente, no puede tener R1 y R2, ¿sí o no? Porque tienen que ser la misma longitud. Entonces, tomamos el radio promedio. Vamos a la mitad. Entonces, aquí tengo R1 más R2 sobre 2, justo la mitad. Estoy hablando es una aproximación, chicos, así de sencillo. Entonces, como estamos aproximando, aquí vamos a tener entonces 2pi por R1 más R2 sobre 2
2pi por R1 más R2 sobre 2. ¿Sí? Y aquí está L, lo que significa que el área de esta rebanada, de este cono truncado, el área de esto, ¿sí? El área del cono truncado, ojo, es aproximadamente el área de este rectángulo. Aproximadamente. ¿Sí? Recuerden que iniciamos con unas aproximaciones, es porque cuando tomemos límite todo va a estar muy cerca y vamos a tener distancias casi que cero. Entonces esto es simplemente como para visualizar. Luego, el área del cono truncado es aproximadamente 2pi, base por altura, 2pi por R1 más R2 sobre 2 por L. Aproximadamente. ¿Sí? Y ese R1 más R2 sobre 2, igual como hicimos en el método de los cascarones, lo vamos a llamar radio promedio. Entonces, ese área del cono truncado es aproximadamente 2pi por el radio por esa L. Donde recuerden que esta L es esta longitud. Es una longitud sobre la curva. ¿Sí? Esto es lo que decimos que mide L. La distancia entre esos dos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, radio promedio. Chicos, hasta aquí estamos bien. Aproximamos el área de ese cono truncado mediante el área de un rectángulo. ¿Se entiende, muchachos, lo que hemos hecho hasta aquí? Repito, si de pronto alguno podría pasar, se siente un poco confundido, es exactamente la misma idea de cuando hicimos método de cascarones, que cuando cogíamos el cilindro y lo abríamos, no nos quedaba una caja, sino una caja de trapecio, no sé cómo decir, trapezoidal, ¿sí? Nos quedaba un trapecio con altura. Y dijimos, no vamos a utilizar un trapecio, sino que lo aproximamos mediante una caja, mediante un paralelepípedo, base de rectangular, y entonces nos quedaba un área aproximada. Profe, ¿por qué podemos aproximar? Porque al final cuando tomemos límite, las distancias van a ser muy pequeñitas, así que la diferencia va a ser cero, ¿sí? Como estamos aproximando porque cuando tenemos límite, realmente todo eso se convierte en lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo una suma de Riemann, esa suma de Riemann al tomar límite se vuelve la integral, listo. Entonces, voy despacio con esto para que se me entienda. Cogemos ese pedazo de cono, se llama un cono truncado, nos da que al cortarlo queda un trapecio, es cierto, pero ese trapecio lo vamos a aproximar mediante un rectángulo y el rectángulo le vamos a hallar el área. Entonces el área de ese cono truncado es aproximadamente 2pi por el radio promedio por la longitud L. R radio promedio y L la longitud sobre la curva pues que hay entre el punto R1 que está prefijado y el punto que tiene radio R2. Ok, con eso en cuenta, ahora sí vamos a formalizar un poco. Vamos a decir que tenemos aquí una curva, ¿ya? Esta va a ser mi curva, que al reflejarla me va a dar más o menos esto. Aquí está el eje. Entonces, esta va a ser la curva y igual a f de x. Sea y igual a f de x con x en AB. Entonces, AB. Una curva suave. Y ya nosotros sabemos qué significa eso. Una curva suave. ¿Sí? Que es paramétrica y que es suave significa que tienen derivadas continuas que nos anulan simultáneamente. Como vamos a hacer una aproximación que al final se va a convertir en lo que queremos, entonces hay que establecer una partición del intervalo, ¿sí? Dividamos con una partición P, de tal forma, dada por A es menor que un X0, que es menor que un X1, que es menor
que es menor que un xn, que es el extremo derecho b. Entonces, aquí sobre este intervalo a estamos metiendo puntitos. Con esos puntos de la partición podemos dividir a la curva, ¿sí? Nosotros establecimos aquí muchos puntitos, metimos puntitos para establecer la partición. Por ejemplo, aquí tenemos el xy menos 1 y aquí tenemos el xy. Obviamente, sobre la curva, ellos tienen asociados unos puntos, que sería en este caso, sería el f de x sub y menos 1 y el f de x sub y. Vamos a llamar a la longitud de la curva entre el punto f de xy menos 1 y f de xy como delta de SI. Delta de SI es la longitud, es lo que mide la curva de este punto a este punto. Esa distancia le damos delta de SI. ¿Y sabemos hallar eso? Claro que sí, porque ya nosotros tenemos perfectamente definido cómo encontrar la longitud de una curva plana, ¿sí? Nosotros, utilizando la interacción que conocemos, podemos determinar cuánto mide esto sin ningún problema. Entonces, efectivamente sabemos todos los elementos que tenemos hasta aquí. Tomamos la curva, que la hicimos rotar, recuerden que esa curva está rotando respecto al eje X y nuestro interés es encontrar el área superficial. Entonces, establecimos una partición del intervalo a, b, eso nos genera una partición en la curva considerando estos puntos imágenes, f de x, y. Vamos a llamar a delta de y la distancia que hay entre f de x y menos 1 y f de x, y. ¿Listo? Tenemos una partición sobre la curva. Entonces, teniendo que eso es delta de y, vamos a llamar a un y como la ordenada, ¿sí? Si yo parto acá, recuerden que uno en una partición establece unos puntos destacados o unos puntos representativos, que por aquí tendría que haber uno, que es el xy barra. Por aquí tiene que haber un xy barra, que va a tener asociado como imagen un f de x y barra, o un, sí, un y. Entonces va a tener aquí una longitud, f de x y barra. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces sea x y barra perteneciente acá. Luego, sí, f de x sub y barra pertenece acá. Bueno, esto es... Denme un momento, muchachos, qué pena. Denme un momento, chicos, qué pena. Sí, disculpen, muchachos. De pronto esto aquí no está del todo correcto. Puede ser un poco abusivo decir lo siguiente. Lo que iba a decir yo, chicos, es que si yo tengo aquí xy, si tengo xy en ese intervalo, iba a decir f de x sub y está, digamos, entre estos dos puntos. Eso puede pasar, como puede que no, ¿verdad? Podría pasar si la función es creciente, si la función es decreciente, pero pues con hipótesis de continuidad. Pero decir que está exactamente entre esos dos es ser un poco, digamos, abusivo. O sea, es un poco, digamos, caer en el dibujo. Entonces vamos a decirlo de mejor manera para que no haya problemas en la construcción. Mejor vamos a decir lo siguiente. Hasta aquí estamos bien. Tenemos la curva, tenemos una partición del intervalo a, b, determinada por los puntos x0, x1, ta. Tenemos también que esa partición del intervalo a, b genera una partición de la curva, f de x y menos 1, f de x, dado por estos puntos, y las imágenes de los puntos de la partición, hasta ahí no hay ningún inconveniente. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente decir que y sub i sea y sub i la ordenada. Recuerden que un par x, y, ese se llama abscisa, este se llama ordenada, ¿sí o no? Abscisa y ordenada, no sé, por si acaso. Abscisa, ordenada. No recuerdo la ortografía de la palabra abscisa, creo que es CS, no recuerdo bien.
abscisa. Creo que es así. No estoy seguro. Abscisa. Sea Yesukí la ordenada de un punto en ese pedazo cuando la curva gira ¿sí? Entonces, retomo. Tengo la curva, que es una curva suave. Tengo los puntos de la partición, estos XY, sobre el intervalo A, B, que generan una partición sobre la curva. Vamos a tomar, mejor dicho, vamos a tomar en esta sección de curva, la que hay entre f de xy menos 1 y f de xy, vamos a tomar un puntico, ¿sí? Que es un Yesukí. Esto lo llamamos Yesukí, que es la ordenada de alguien, ¿listo? Es la ordenada de alguien, de acá. Eso me lo da el teorema pues, del valor medio, o me lo da por la continuidad. Él es la ordenada de alguien. Entonces, ese Yesukí va a pertenecer, mejor dicho, a este intervalo. Yesukí está, o Yesukí está entre f de xy menos 1 y f de xy. ¿Sí? Está entre esos puntos. Ese es alguno de ellos, en el orden en el que se encuentra la función. Está entre esos dos puntos. ¿Listo? Estoy sumando un Yesukí allí. Cuando yo haga girar este pedazo, si se dan cuenta, si yo hago girar esta porción desde f de xy menos 1 hasta f de xy, ¿qué obtengo? No es exactamente un cono, ¿verdad? Obviamente porque tiene irregularidades, pero es aproximadamente eso. Tengo una especie de banda, ¿sí o no? Cuya área, perdón, puede ser aproximada mediante qué forma. Se haya Yesukí ordenado un punto en el pedazo, digamos, destacado, ¿sí? En ese pedazo destacado, vamos a decir, en el pedazo destacado. Al hacerlo girar, se genera una superficie aproximada a un cono truncado, cuya área A sub i es aproximadamente, muchachos. Teníamos en el cono esto. Aquí teníamos, no, que este era R2 grande, R1. Tomamos un punto más o menos en la mitad, que era R1 más R2 sobre 2, esa distancia. Y entonces la superficie de esta, ¿cómo estaba dado? Era 2pi por el radio promedio, que era un punto que estaba en el, digamos, entre medio de estas dos alturas. Era más o menos esta distancia, R1 más R2 sobre 2. 2pi por el radio promedio por la longitud. Entonces aquí tenemos que Yesukí va a tener como esta altura determinada va a ser como el radio promedio. Por lo tanto, la superficie de esta figura, que es aproximadamente un cono truncado, va a ser 2pi por Yesukí por la longitud, donde la longitud, recuerden, era esta distancia. La longitud es esta, la que hay de aquí a acá, que es básicamente la distancia entre f de Kizuki menos 1 y f de Kizuki, o lo que nosotros llamamos delta de SI, porque es la longitud de esta porción de curva. ¿Listo? Entonces, tiene área aproximada 2pi por el y sub i por delta de SI. Chicos, ¿se entiende cómo llegaste aquí? O si hay alguna duda, yo lo repito sin problema. Disculpen, ahí me enredé un poco, pero lo puedo repetir sin ningún inconveniente. Es que traté de hacer algo diferente, pero me encontré con un error. Hasta aquí se entiende lo que hice. Si no se entiende el problema, yo lo repito todo, no hay problema. Dígame, por favor.
chicos. Por si acaso voy a hacer un resumen rápido de lo que se hizo antes de pasar. Lo voy a hacer aquí aparte, sin tanto tecnicismo. Tenemos la curva, muchachos. Toda la palabrería que se arriba es lo siguiente. Tenemos la curva, que se hace rotar alrededor, de este caso, del eje X. Del intervalo A al AB. Establecemos una partición del intervalo dada por los puntos X sub i. Aquí tengo X sub i menos 1, X sub i. Llamamos delta de CI a la longitud que hay desde f de xi menos 1 hasta f de xi. ¿Sí? Entre estos puntos. Delta de CI es esta longitud. Listo. Vamos a tomar a un punto cualesquiera en esta porción de curva. Lo llamamos y sub i. Entonces, digamos, este punto de aquí tiene una altura y sub i. O sea, en el eje X, aquí este es el eje X, este es el eje de la Y. Entonces, a este punto le toca y sub i, listo. Tomamos cualquiera de aquí, entre x sub i menos 1 y x sub i. Mira aquí en su evaluación, eso tiene una altura y sub i. Y ahora decimos, cuando tú haces rotar la porción destacada de la curva, o sea, si la haces rotar todo, en particular haces rotar esta porción destacada, te queda algo así. Es más o menos un cono truncado. No es exactamente un cono truncado, pero es más o menos eso. Lo voy a extraer acá afuera. Tenemos esta figurita. ¿Sí? Donde esto de aquí mide delta de C sub i, donde aquí tienes un radio grande que está determinado por f de x sub i menos 1. Aquí está determinado por f de x sub i. Listo, y aquí tienes un punto en el medio, ¿sí? Esta altura, la altura promedio, realmente es el y sub i, ¿sí? Entonces nosotros decimos, esto no es un cono truncado, pero es aproximadamente él. Entonces su área es aproximadamente, ¿qué cosa? 2pi por el radio promedio, que es básicamente una altura que esté por aquí en el medio, y esa altura estaba por y sub i, por la longitud, o por la, digamos, esta distancia entre los dos puntos que determinan los radios, y esa distancia es delta de S sub i. Así es como llegamos, ¿sí? El área es 2pi por y sub i por delta S sub i, donde y sub i es un punto que esté aquí sobre la curva, un punto cualesquiera. ¿Se entiende mejor, chicos? ¿Un poco más claro ahora? ¿Se entiende ahora, muchachos? Listo. Nuevamente, disculpen, hay que me pegó una pequeña confusión con el y sub i. Iba a decir algo que no era correcto, por eso tuve que hacer la verificación. Listo. Qué pena. Ahora sí, voy a continuar. Entonces, ya teniendo cuál es, digamos, esa porción o ese cono aproximado que está básicamente dentro de la superficie, cuando yo hago rotar toda la curva, obtengo algo así. Y aquí ya tenemos adentro una especie de cono aproximado, ¿verdad? De cono truncado, aquí está. Cuya área es conocida. Esta área la conozco. Bueno, aproximadamente, que es esto que tenemos aquí. ¿Qué hay que hacer? Como esto está determinado por los puntos de la partición x sub i menos 1 x sub i, simplemente sume esta, porque es un área sub i, haga esto para todos los puntos x sub i, entonces estás aproximando vía conos. Voy a sumar esta área con esta área con esta área, ¿sí? Sumo esos a sub i y tomo el límite cuando la partición tiende a 0, la longitud de la partición, o sea, voy a meter infinitos puntos y eso se va a convertir al final en una integral y esa integral es básicamente el área del sólido de la superficie de revolución. Entonces, simplemente vamos a establecer eso.
a sub i es aproximadamente 2pi por y sub i por el delta de 6. Luego, si ese es el área Azuki y el área, digamos, total se puede aproximar sumando todas las Azuki, entonces el área que yo estoy buscando, el área es sumar todo eso. El área es aproximadamente, estoy trabajando en este momento con aproximaciones, la suma desde igual 1 hasta n, son n puntos en la partición, de esas Azuki, 2pi por el Yesuki por delta de SI. Y entonces el área se va a definir, muchachos, el área de la superficie de revolución se define como simplemente tomar el límite cuando la norma de la partición tiende a cero. O sea, tenemos una suma de Riemann. De la suma desde igual 1 hasta n de 2pi y sub i delta de SI. ¿Sí? Se dan cuenta que el punto destacado es el Yesuki, listo, el que está entre f de x sub i menos 1 y f de x sub i. Y entonces el área, dado que se definió de esa manera, y ya nosotros sabemos en qué se convierte una suma de Riemann cuando tienes ese límite, cuando la norma tiende a cero de la partición, es exactamente la integral desde A hasta B, porque ese era mi dominio, ¿sí? Estoy desde aquí hasta acá, desde A hasta B, de 2pi, y sub i como era el punto destacado se convierte en la variable, entonces 2pi por y, y el delta de CI, muchachos, se convierte en qué cosa? En diferencial de S. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos delta de X sub i, se convierte en diferencial de X. Si teníamos delta de Y sub i, se convertía en diferencial de Y. Ahora tenemos variación en el arco, se convierte en diferencial de arco. Por eso teníamos que estudiar antes el diferencial de arco. ¿Por qué no lo puedo dejar así? O sea, uno podría llegar a este resultado, listo, pero ¿cómo lo utilizo? Si tengo aquí que la variable es Y, como que mi variable es y, pero realmente la variable de integración es s en este caso. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, para eso estudiamos el diferencial de arco. Vamos a reemplazarlo acá. Entonces, el área de digamos, de la superficie de revolución viene siendo la integral desde A hasta B de 2pi. Muchachos, nuevamente, ese y ¿dónde estaba? Y está sobre la curva, ¿sí? En la porción f de x sub i menos 1, f de x sub i. Aquí cogiste un y, un punto acá, ¿sí? Pero y es f de alguien, ¿sí o no? Entonces, en vez de escribir y, escribimos f de x por diferencial de s. Y el diferencial de s, si recuerdan, lo acabamos de hacer ahorita, nos dio que el diferencial de s era esta raíz por el diferencial de x. Es la raíz de 1 más de y de x al cuadrado diferencial de x. Y miren que eso ya es una integral que se podemos resolver porque está en términos de una sola variable de integración. La variable es x. Esta derivada, cuando uno la calcula, da en términos de x. Entonces todo está en términos de x y puedo realizar esa integral. Esta, chicos, es el área de una superficie de revolución. Por lo menos de una que se hizo rotar en torno al eje x, ¿sí o no? Si le hiciéramos rotar en torno al eje y, podríamos hacer un tratamiento similar. No hay ningún problema. Solamente que ahora la integración quedaría respecto a y. Habría que hacer una consideración sobre la longitud de arco, etcétera, pero es un tratamiento completamente similar. Hasta aquí estamos claros, muchachos. ¿Se entendió cómo llegué a este resultado? Si quieren, aquí también pueden cambiar la notación y escribir esto. El área es la integral desde A hasta B, 2pi de la función f de x por la raíz de 1 más, y esto lo pueden cambiar por f' de x al cuadrado. Es no solo notación. Ok, me dicen que sí se entendió. Perfecto. Entonces, como encontramos este resultado, simplemente vamos a utilizarlo, a hacer un ejemplo.
encuentre el área de la superficie de revolución generada al hacer girar la curva y igual a raíz de x con x en 0,4 en torno al eje x. Entonces, recuerden, siempre un dibujito ayuda a visualizar cosas. Lo que me están pidiendo es, aquí tienes el eje. Digamos, aquí está 4, aquí está el 2, aquí está el menos 2. La curva en cuestión es la función raíz de x, que es más o menos así. Me piden, hágala rotar en torno al eje x, así que va a quedar algo más o menos así. Y recuerden, es solo la capita, ¿sí? No es sólido, porque no estoy haciendo rotar una región, estoy haciendo rotar una curva, es solo la capita. Y me piden decir, bueno, dígame cuánto vale esta área, esta superficie, cuánto vale. Si quieren ver lo de superficie, podrían decir, bueno, ¿cuánta pintura necesito para pintarla? ¿Sí? Es como, es- bueno, eso no viene del volumen, pero necesito pintarla, ¿sí? Quiero recorrer su superficie. Que de hecho lo que va a pasar con la trompeta de Gabriel, cuando la veamos en su momento, es una paradoja muy interesante con esa interpretación de la pintura. Entonces, la superficie, recuerden, es simplemente esto, la capita, la capita. Que es que si yo la cortara, ¿cuánto espacio ocupa en el plano? Si de alguna manera yo lograra cortar esto, es ver, a ver, como si yo la corto, queda como así, más o menos esto. Esta figura ya plana, ¿cuánto espacio ocupa en el plano? ¿Sí? ¿Cuánta superficie abarca? Entonces estamos encontrando esa área, esa capita. No es sólido, es una capa, que es una línea que se hace girar, solo genera una capita, una capa delgada. Entonces, muchachos, ya tenemos la teoría para hacer esto. El área viene siendo igual a ¿qué cosa? Me la dieron en términos de y igual a f de x, así que no hay problema. Sé que está rotando en términos del eje x, tampoco hay problema, así que esto simplemente es, podemos aplicar directamente 2pi por la integral de mi intervalo de integración, que sería de 0 a 4, que es donde me dicen que está la x, de 2pi por f de x, la función es raíz de x, por la raíz de 1 más la derivada de y respecto a x, al cuadrado. La derivada de y respecto a x vendría siendo un medio de x a la menos un medio, o sea, un medio, o 1 sobre x a la un medio. Y eso al cuadrado viene siendo un cuarto de x, ¿sí? Entonces, esto viene siendo acá más 1 sobre 4x, diferencial de x. Entonces, el área vendría siendo 2pi por la integral de 0 a 4 de la raíz de x por, hacemos álgebra, esto es 4x más 1 sobre 4x, diferencial de x, entonces el área es 2pi por la integral de 0 a 4 de la raíz de, introducimos la x, entra como, multiplicamos pues raíces, obtengo aquí 4x a la 2 más x, no, ni siquiera eso, simplemente se va a cancelar con el denominador, lo que me va a generar entonces x, 4x más 1 sobre 4x, diferencial de x. Así que el área es 2pi por la integral de 0 a 4 de la raíz de 4x más 1 sobre 4, por lo que es lo mismo, x más un cuarto, diferencial de x. O sea que esta área vendría siendo 2pi
aquí me va a quedar. Si hace sustitución u igual a x más un cuarto, ¿sí? Se dan cuenta que el diferencial está allí, así que eso simplemente es raíz de x, tienen x a la 1/2, o realmente x más un cuarto a la 1/2, más 1 es 3/2, sobre 1 es 2/3, entonces le queda 2/3 de x más un cuarto elevado a la 3/2. Esto en tercero y cuatro. Entonces, segundo teorema fundamental del cálculo, entonces esto es 2pi por, y evaluamos esto. En 0 va a dar, aquí, perdón, en 4 te da 2/3 de 4 más un cuarto a la 3/2 menos un cuarto a la 3/2. Lo volvemos en 0. Este 2/3 multiplica todo. Esto es simplemente 4pi sobre 3 de esto. 4 más un cuarto a la 3/2 menos un cuarto a la 3/2. Y ya, lo podemos dejar ahí. Si quiere más o menos un valor numérico aproximado, podemos decir entonces que el área es aproximadamente. Realmente la respuesta yo la prefiero que la dejen hasta aquí. Si quieren le pueden hacer un poquito más de álgebra a los números, no hay problema. Pero trabajar con aproximaciones no me gusta tanto. No es tan adecuado, a no ser que es un problema, digamos, de aplicación a la realidad o algo así. Hasta aquí está bien. Pero pues, en el caso de que hicieran una aproximación de más o menos cuánto es eso, da 36,18 aproximadamente. Pero realmente la respuesta hasta acá, ¿listo? Hasta aquí. Hasta aquí estamos bien. Simplemente fue utilizar directamente la versión que habíamos encontrado y hacer las cuenticas, pues. Nuevamente, muchachos, el problema puede recaer es en calcular la integral. Tal cual con, digamos, el volumen, que encontramos la expresión para calcular el volumen y luego no era nada complicado, entre comillas, pueden aparecer cosas bastante complejas. Para volumen, no, perdón, para longitud de arco. Cuando nos dimos cuenta que la longitud de arco tiene una expresión relativamente sencilla, pero que está encerrada dentro de una raíz. Y cuando una integral involucra raíces, a veces hay problemas, ¿sí? Entonces, igual puede pasar aquí. Utilizan la fórmula, listo. Ese es el planteamiento. El problema va a ser tratar de resolver la integral. Puede que haya alguna que sea bastante complicada, como puede que no. Entonces, igual, aquí puede haber algunas muy complicadas que requieran ya métodos numéricos, pues métodos de computación, simplemente para aproximar el valor. Nosotros claramente en el examen o lo que sea, no vamos a colocar algo así, va a ser cosas que se puedan trabajar, se puedan hacer solo con la teoría, sin nada, ninguna cosa extraña o imposible de solucionar. Tranquilos por ello. Es un comentario que estoy haciendo simplemente. Hasta aquí estamos claros, muchachos, porque ahora hay que cambiar el chip, de que vamos a cambiar de tema. ¿Estamos claros o hay alguna duda? Que ya voy a pasar al siguiente tema. Ok. Una última observación respecto a esto, chicos, es que si la curva me la dan de forma paramétrica, si me dicen que no, considere eh, encontrar el área de la superficie de revolución generada por la siguiente curva paramétrica. X igual a f de t, y igual a g de t, t en a, b. Entonces, el área A está dada por 2pi de la integral de a, b. Es una construcción completamente análoga de y diferencial de s, que sería 2pi por la integral de a, b de g de t, ¿sí? Y
pero y está dado por la función g. Entonces de g de t. Y este diferencial del arco se convierte, realmente es lo único que varía, se convierte en f' de t al cuadrado más g' de t al cuadrado. Aquí está la raíz diferencial de t. ¿Sí? Entonces, este vendría siendo el área. Si te le dan de forma paramétrica la función. Simplemente una observación. Si la curva te la dan de forma paramétrica, te dicen encuentra el área generada por esta curva de revolución, por esta curva que hace rotar, o por esta superficie de revolución, simplemente te la dan de forma paramétrica, puedes utilizar esa expresión. La forma de deducir que el diferencial de arco, pues, de una paramétrica es esta, es muy similar a como deducimos la de la original cuando te la daban y igual a f de x, que lo deducimos acá. Es muy similar a esto, ¿listo? Simplemente si te la dan de forma paramétrica, ya no vas a utilizar esta integral, sino que vas a utilizar la de f' de u más g' de u, diferencial de u, o f' de t más al cuadrado más g' de t al cuadrado. Eso entre una raíz diferencial de t. Derivas, utiliza el primer término fundamental y sin problema puedes llegar a la expresión que tienes acá. ¿Sí? Se llega a esta expresión sin ningún inconveniente. Entonces, con eso, claro, muchachos, pasamos al siguiente tema, que es formas indeterminadas. O sea, con esto terminamos la parte de aplicaciones de la integral, ¿listo? Hasta aquí, hasta aquí llegó aplicaciones de la integral. Este es el último tema de aplicaciones, ¿listo? Por lo menos el último que vamos a tratar nosotros. Hay más temas. Si alguien tiene mucha curiosidad, puede perfectamente revisar en el libro. Hay otras cosas aplicadas a probabilidad, a centros de masa, etcétera. Si alguien tiene curiosidad al respecto, perfectamente puede leer el libro y va a encontrar, digamos, la temática. El cálculo es una de las ramas más aplicadas en matemáticas, así que aplicaciones van a encontrar de sobra. Otra que tiene muchas aplicaciones a modo de curiosidad es el álgebra lineal. También tiene increíble cantidad de aplicaciones para economía, para tecnologías, para computación. Son como dos áreas muy aplicadas. Eso aparte, obviamente, de, por ejemplo, la estadística y la probabilidad, sobre todo la parte estadística la misma. Son como partes muy aplicativas dentro de las matemáticas. Formas indeterminadas, muchachos. Aquí, como les digo, vamos a cambiar el chip porque venimos hablando, digamos, de integración, de cómo utilizar la interés para calcular áreas, volúmenes, perímetros o longitudes de curva. Aquí vamos a cambiar el chip completamente porque vamos a hacer un pequeño análisis de límites. Vamos a volver a lo base. La base del cálculo son los límites. La derivada es un límite, la integral es un límite, ¿sí? La continuidad se hace vía límites, etc. Los límites son muy importantes. Su cálculo igualmente es muy importante. Hay situaciones que se pueden presentar a lo largo de los cálculos de límites que se pueden escapar un poco del control. O sea, que con las herramientas que creo yo tienen hasta ahora, de pronto no sabrían cómo manipularlos. Sin embargo, con todo lo que hemos aprendido, podemos aportar a, digamos, a ese cálculo de límite de una herramienta muy interesante que es la regla del L'Hopital. Para, digamos, hablar sobre ella, necesitamos también entender primero qué son las formas indeterminadas, ejemplos de ellas, y vamos a deducir cuál es la regla del L'Hopital. No la vamos a demostrar porque, a ver, en el libro hay una prueba parcial del teorema. Y digo parcial porque prueban solo unos casos, ¿sí? Porque el L'Hopital requiere, por ejemplo, cuando el límite da infinito o cuando me estoy yendo a infinito, cosas de ese estilo. Él solo hace un caso que es cuando el límite es fijo. Entonces, si alguien tiene curiosidad de la demostración, puede verificar el libro para leer una parte de la prueba. Igual, yo sé y me consta, porque a mí me lo dieron, en análisis, cuando lleguen allá van a ver la prueba bien completa del teorema del L'Hopital. Entonces, mejor me quise concentrar en esto de manera más aplicativa, ¿sí? De que sepan cuál es la regla, sepan cómo utilizarla. Lo que sí voy a decir es que les voy a dar a decir cuál es el teorema que sustenta la regla del L'Hopital. Tampoco lo vamos a probar, pero se los voy a enunciar, que se llama teorema de valor medio de Cauchy. A partir de él también enunciamos la regla del L'Hopital. Hacemos muchos ejemplos de ella. Vamos a dedicar todo el resto de la clase y posiblemente parte de la clase que viene, porque no sé si el tiempo me alcance, a estudiar la regla del L'Hopital en sus diferentes versiones. Son dos versiones que nos permiten, digamos, resolver problemas en límites.
Ustedes dirán, bueno, ¿eso para qué? ¿Eso de qué nos sirve? ¿Qué? Bueno, las formas indeterminadas son, digamos, una primera abrebocas también que nos va a ayudar también para las integrales impropias. ¿Listo? Entonces, si sabemos manipular esto, nos va a ir bien. A modo de pregunta, porque realmente es que no lo sé, yo no sé qué vieron en cálculo 1, pero a modo de capítulo 8, Víctor. Capítulo 8 son formas indeterminadas e integrales impropias. Todo el capítulo 8. A modo de pregunta, chicos, ¿ustedes ya saben cuál es la regla del hospital? ¿Alguien ya sabe qué es la regla del hospital? ¿La ha usado o la ha visto? Pues una cosa es que la haya leído, la sepa por curiosidad, y otra es que se la hayan dado en clase. Por ejemplo, en cálculo 1 la vieron. Pues yo creería que de pronto no, pero ¿alguien ya la vio? Pregunto nuevamente porque yo no sé qué vieron ustedes en cálculo 1, entonces yo, digamos, voy siguiéndome como más o menos al orden del libro, más o menos. ¡Wow! En el colegio. En diferencial lo vieron. Ah, ok. A mí me lo dieron en cálculo integral. Entonces, por eso pregunto, porque no sé qué es más común, si se ve en diferencial o integral. Igual no perdemos nada, es ganancia porque estamos repasando un tema. Solamente que para los que ya la vieron no van a pensar que eso es tiempo perdido o algo así, simplemente que es bueno tenerlo en cuenta. Es una aplicación pues de las derivadas a los límites, porque es curioso, ¿verdad? Las derivadas son límites, entonces uno hace un estudio de las derivadas, construir los límites, luego hace un estudio de las derivadas, y las derivadas, que son consecuencia de los límites, permiten nuevamente a decir algo respecto a los límites, permiten ayudar a resolver ciertas situaciones. Entonces, si alguien ya lo vio, presta atención, disfrute el repaso, que es importante, pero nuevamente lo hago es porque, igual que como con funciones trascendentales, como no sé si ya lo vieron o no, pues yo mejor invierto un poco de tiempo para que lo estudiemos bien, listo. La meta, repito, es llegar a integración impropia, pero es necesario pasar por eso, listo, hacer un recorderis. Entonces, formas indeterminadas. En este caso, del tipo 0, uy, 0 sobre 0. Chicos, ¿quién me dice que tienen en común estos límites? Si pueden observar, se van a dar cuenta que en esos dos límites ambos son de cocientes y tanto el numerador como el denominador tienden a cero, ¿sí? Cuando x tiende a cero, la función seno tiende a cero. Cuando x tiende a cero, el denominador, la función x tiende a cero. Cuando x tiende a 3, acá x a la 2 tiende a 9, por tanto x a la 2 menos 9 tiende a cero. Cuando x tiende a 3, x a la 2 tiende a 9, menos x que tiende a 3 tiende a 6, o sea que el denominador tiende a cero, ¿sí? No significa, no significa ello que el límite da 0 sobre 0 o algo así. No, nosotros sabemos que dividir entre 0 no tiene sentido y más aún sabemos que 0 sobre 0 está indefinido, o sea, eso no existe, no es una cantidad. Estos límites no dan 0 sobre 0, solo que se encuentran en este momento en una forma indeterminada. O sea, digamos que solo con una simple observación, en principio no sabría decir, no se sabe decir cuál es la solución del problema. Requiere un poco más de análisis, ¿listo? No es un límite directo, ¿sí? La situación que en principio parece ser contradictoria, que en principio parece ser que no tiene solución, no tiene salida, que no existen, no, todo lo contrario. Hay que hacerle un análisis, digamos, riguroso y previo para deducir realmente cuánto vale eso. Por ejemplo, a peso de geometría, de argumentos geométricos y trigonométricos, se puede deducir que este límite, el del seno de x sobre x, da 1, ¿sí? Este límite da 1.
Y este límite solamente hay que factorizar. El problema que hay en principio solo se resuelve cuando uno factoriza el numerador y el denominador. Sí, cuando factorizando se resuelve el problema en este caso. La interpretación geométrica de este primer límite es que la función seno, que viene así, en vecindades muy cercanas al cero, muy cercanas, se parece, casi que coincide con la función identidad. Sí, en vecindades muy cercanas, una vez existen vecindades alrededor de cero de tal manera que la función seno se aproxima o es casi que igual a la función identidad o a la función x. Por lo tanto, su cociente va a dar 1. Esa es como la interpretación geométrica del caso. Entonces, en principio uno dice, no, pero ¿cómo así? 0, 0. Es que recuerden que límites, y esto es importantísimo, yo sé que seguramente ustedes ya lo saben, pero quiero que lo tengan muy claro. Calcular un límite no es evaluar, ¿sí? Esto del límite cuando x tiende a de f, esto no necesariamente es f de x, f de a, perdón. No, un límite no es evaluar. Quiero que eso quede muy claro. Un límite no es evaluar. Y yo sé que ustedes seguramente ya saben eso y ya lo tienen claro, pero es una advertencia que hay que hacer. Cuando un límite se convierte en una evaluación, solamente cuando la función es continua. ¿Sí? Si la función es continua, esas funciones se verifican que si me aproximo al punto A, lo único que debo hacer es que me dé A. Pero, por ejemplo, yo puedo tener aquí una función, y esto, digamos que yo se lo recordé al principio del curso, una función que venga aquí, aquí tenga un huequito, se defina por acá y siga. Entonces, si esta función se llama g, cuando yo me aproxime a g, a este punto A, todo me va a indicar que se está indicando este punto, cuando realmente en el punto me da esto. Entonces, si se dan cuenta, aquí el límite, cuando x tiende a de g de x, no es g de a, ¿sí? Porque g de a es esto, no este huequito. Él se acerca a este valor. Siempre. Entonces, el límite va a dar esto que está aquí, no este punto de arriba. Los límites analizan una tendencia. Evaluar un límite no es evaluar al punto en el que me estoy aproximando, porque en ocasiones puede que ni tenga sentido evaluarlo. Si cogen una asíntota, por ejemplo, yo no puedo evaluar esto, porque es que no tiene sentido, la función ahí no está definida. Entonces es importante que entiendan esa filosofía. Entonces una forma indeterminada es básicamente me dice ciertos tipos de tendencia que hay que resolver vía un análisis, ¿sí? Por ejemplo, cero, forma indeterminada del tipo 0/0 no significa que es que eso me da 0/0 o que no exista, no. Es simplemente que tanto el numerador como el denominador presentan tendencia hacia la cantidad cero. Y mediante algún tipo de análisis o argumento, uno puede entonces resolver eso. O sea, pasar a saber exactamente cuánto da el límite. Listo, entonces una forma indeterminada es básicamente un análisis de una tendencia. Dime, Hernán, ¿qué pasó? ¿Con qué, perdón? ¿Me vas a decir algo, Hernán? Ah, listo. No, si no, como el comentario, no hay problema. Entonces, digamos que eso de forma indeterminada es realmente como un paso antes de la solución, digamos, del problema, ¿sí? Llegar a una forma indeterminada no es que no haya solución, simplemente es que es un paso intermedio en el que hay que hacer algún tipo de argumento, algún tipo de análisis para poder llegar a la solución, ¿sí? Las formas indeterminadas son como pasos intermedios antes de llegar a la solución y se llaman así porque presentan, digamos, tendencias en los límites que en principio uno puede pensar que son contradictorias o que no son sin sentidos, pero que realmente me pueden llevar a una solución. ¿Listo? Nuevamente, tener una tendencia a la forma 0/0 no es tener 0/0, no, porque un límite no es evaluar. Simplemente tengo un numerador que se aproxima a 0 y un denominador que se aproxima a 0. Sin embargo, eso no quiere decir que el cociente de ellos se aproxima a 0/0. No. Por ejemplo, y un ejemplo muy claro es esto. En este sentido, este límite va para 1. Lo que dice más o menos en una interpretación de esto es que las velocidades a la que seno y x se aproximan a 0 es la misma. Se aproximan con la misma velocidad, o sea, se aproximan mediante casi los mismos valores. Por tanto, ese cociente da 1 y entonces su límite es 1. ¿Sí? Entonces,
Es para que lo tengan en cuenta. La reflexión de esto, muchachos, es un límite no es evaluar. Un límite no es evaluar. Cuando lleguemos a una situación que parezca en principio contradictoria de analizar esas tendencias del numerador y denominador o del producto, de lo que haya, simplemente hay que hacer algún tipo de argumento, hay que hacer algún tipo de truco, algún tipo de, digamos, de visualización, de razonamiento para poder deducir cuál es la solución. Entonces, de forma indeterminada es nada más un paso intermedio antes de llegar a la propia solución. Y ahora sí, sin más palabrería, vamos a pasar entonces a nuestro estudio de la siguiente herramienta que va a simplificar mucho este tipo de cosas. ¿Sí? En ambos casos, tanto numerador como denominador se acercan al cero, pero eso no significa que los límites no existan. De hecho, existen y sabemos cuánto valen. El primero da 1 y el primero simplemente es factorizar. ¿Qué quisiera uno? Como ya vimos, este, por ejemplo, representa una dificultad considerable a la hora de resolverlo. Hay que hacer un argumento geométrico, digamos, muy bonito, pero pues que lleva tiempo. Entonces, lo que uno quisiera es tener una especie de regla que me permita dilucidar estas situaciones. Que me diga, bueno, tiene esta forma, solo haga esto, o analice si las funciones cumplen esto y ya el límite vale tanto. Sería genial tener una regla así. Es un poco ambicioso, pero hay algo muy cercano, ¿sí? No se va a cumplir, o no me sirve para todas las funciones, pero sí para una buena cantidad de ejemplos. Entonces, para la regla del L'Hopital, muchachos, primero se requiere el teorema del valor medio de Cauchy. Repito, quien desee analizar más a profundidad estos teoremas, en el libro dan una prueba parcial, o sea, prueban, digamos, ciertos casos del teorema. Y este teorema del valor medio de Cauchy sí lo demuestran completo, eso es simplemente utilizando el teorema del valor medio para derivadas. Si se construye una función auxiliar, se aplica el teorema del valor medio para derivadas y se concluye esto. Entonces, sean f y g funciones diferenciables en el abierto A, B y continuas en el cerrado. ¿Sí? Esas hipótesis, muchachos, siempre nos están hablando, no es que haya que hacerlo, pero esas hipótesis me hablan del teorema del valor intermedio, ¿sí? El valor medio para derivadas. ¿Por qué? Continua en el cerrado, diferencial en el abierto. Esas son las hipótesis del teorema del valor medio, así que posiblemente haya que utilizar una prueba y de hecho se utiliza. Si la derivada de la función que no se anula en todo el abierto, entonces existe C perteneciente al abierto, tal que f de b menos f de a
sobre g de b menos g de a es la derivada en c de f sobre la derivada en c de g. Es una observación. Si la función g es exactamente la identidad, si g de x es x, tenemos el teorema del valor medio. Para derivadas. Porque observen que aquí queda, en el denominador queda b menos a, y la derivada de la función x es simplemente 1, entonces queda f' de c sobre 1, o sea, f' de c, queda f de b menos f de a sobre b menos a igual a f' en c. Entonces, se requiere el teorema del valor medio para demostrarlo, y este teorema demuestra el teorema del valor medio. Entonces, con dicho resultado, con el teorema anterior, se demuestra ahora sí el teorema del L'Hopital. Según dice el libro, uh, L'Hopital lo estableció, si no lo publicó, pero realmente fue pasado a él por uno de sus maestros que era un Bernoulli, uno de los Bernoulli. Los Bernoulli eran toda una familia de matemáticos, padres, hermanos, hijos, toda una legión de matemáticos. Cuando ustedes vean en matemáticas o en física, también trabajaron ahí, resultados relacionados con los Bernoulli, no piensen que es uno solo, o sea, los Bernoulli fueron varios, papá, hijos, pues eran como 4 hijos, un padre, todos matemáticos. Entonces, los resultados asociados a los Bernoulli son realmente a toda una familia de matemáticos. Muy interesante. Muy amigos de Euler, por cierto, almorzaban juntos. Imaginarán de qué hablaban esos señores almorzando. Las hipótesis del teorema de L'Hopital dicen lo siguiente. Vamos a suponer que el límite cuando x tiende a de la función f es igual al límite cuando x tiende a de la función g, que van a ser 0. ¿Sí? Estamos en una situación de la forma 0 sobre 0. Entonces, las funciones numerador y denominador presentan una tendencia hacia el 0. ¿Cómo resolvemos esto? Entonces vean lo que dice. Ojo. Si el límite cuando x tiende a de este cociente f' de a sobre g' de a existe en cualquiera de los sentidos, finito o infinito. ¿Qué significa esto, muchachos? Lo que significa, voy a colocar un paréntesis acá, es decir, el límite cuando x tiende a de f' de, uy, qué pena, aquí es x. F' de x sobre g' de x. Me puede dar L, o me puede dar infinito, o me puede dar infinito, menos infinito, ¿sí? Me puede dar una constante, me puede dar infinito, me puede dar menos infinito. Donde recuerden que infinito significa crece sin cota, de menos infinito es decrece sin cota, ¿listo? Entonces, si tengo dos funciones que presentan la tendencia hacia el cero y además cumplen que el límite del cociente de sus derivadas existe, y por existir me refiero a que me dé un límite L, o sea, me dé un número real
o me da que crece sin cota, o me da que decrece sin nota, sin cota, o sea, menos infinito, entonces el límite del cociente de las funciones originales va a preservar esa tendencia. ¿Sí? Entonces, el límite cuando x tiende a del cociente f de x sobre g de x existe y tiene exactamente la misma tendencia que el límite de las derivadas. ¿Sí? Mejor dicho, el termo lo que pide es las dos funciones se van para cero y que el límite de las derivadas exista. Porque cuando uno dice que el límite es infinito, realmente lo que está diciendo no es que haya un acercamiento a un valor, sino que la función crece y crece y crece. Sí, la tendencia es a crecer. Pero siempre hay una tendencia, ¿sí? Por lo menos hay algo que se estudia, que es una tendencia que continúa. Igual si decrece o se va a menos infinito, es decrecer y decrecer siempre. Siempre tiene esa tendencia a bajar y seguir bajando. El único caso que no cubre, digamos, la regla del L'Hopital es una función que haga algo así. El límite, por ejemplo, cuando x tiende a infinito, de seno, no existe, porque es que miren, no hay ninguna tendencia, va y viene, va y viene, no es que esté creciendo siempre ni bajando siempre, solo no hay ninguna tendencia, no hay ninguna regularidad, no hay algo que se pueda analizar. Entonces, esa es la que, esa es la que se excluye de la regla del L'Hopital. Pero si da un valor fijo el límite, o si siempre crece, o si siempre decrece, el límite del cociente de las funciones originales respeta esa tendencia, o es exactamente igual al límite de esas cocientes de derivadas. ¿Se entiende el enunciado, muchachos? ¿Se entiende cuáles son las hipótesis y qué es lo que se puede concluir? Si tengo dos funciones cuyo, digamos que cada una tiende al cero, y tenemos que el límite de las derivadas sí tiene una tendencia clara, o sea, se va a un valor real, o siempre crece, o siempre decrece, puedo decir entonces que el límite del cociente respeta dicha tendencia, o me da el mismo valor L, o me da infinito, si es que crece sin cota, me da menos infinito, si es que decrece sin cota. Listo. Entonces, vamos a hacer varios ejemplos de esto para que quede claro. La red L'Hopital tiene dos versiones. Tiene esta de la forma 0 sobre 0, que es cuando, repito, ambas funciones tienen tendencias al cero, y también cuando las dos funciones tienen, digamos, tendencia a crecer sin cota, o sea, cuando las dos se van para infinito, en valor absoluto. Pero utilizando las de 0 sobre 0 y la de infinito sobre infinito, haciendo modificaciones y truquitos algebraicos, uno puede, digamos, abarcar una mayor cantidad de formas indeterminadas. Vamos a hacer ejemplos, muchos ejemplos, tantos como podamos. Quiero que esto quede bien claro. La clase está diseñada, digamos, está el tiempo que voy a dedicarlo a esto. El límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x sobre x. Este sabemos que debe dar 1. Pero bueno, ¿qué dice L'Hopital? Tengo dos funciones. Sí. ¿Ambas con tendencia hacia el 0? Sí, en el numerador y el denominador. ¿El límite de sus derivadas existe? Bueno, vamos a ver. Si de verdad el límite de sus derivadas existiese, esto tendría que ser por regla de L'Hopital. Usualmente el libro denota así, que aquí vamos a utilizar L'Hopital. Esto tendría que ser el límite cuando x tiende a 0, la derivada de la función seno, ¿sí? Luego no vamos a escribir de x, pero es para que quede claro, de la función seno sobre la derivada de la función x. Simplemente resolvemos esas derivadas, esto me da coseno, y esto me da 1. Entonces, el límite de sus derivadas sería coseno sobre 1, que cuando x tiende a 0, sí tiene una tendencia clara hacia el valor 1. Entonces, como sus derivadas existen y el límite de los cocientes de sus derivadas tiene una tendencia clara que es ir hacia el 1, entonces la original tiende hacia el 1. Esto es simplemente la regla del L'Hopital. Vean, muchachos, que si uno fuera estricto utilizando el teorema, yo no podría utilizar esta igualdad. No en un principio, yo tendría que ser, bueno, es que tengo este límite y yo digo, bueno, es que la derivada del seno es coseno. Entonces yo me pregunto es esto, límite cuando x tiende a 0 de dx de seno sobre dx de x.
Esto es el límite cuando x tiende a 0 de coseno sobre 1. Ah, y esto me da 1. Ah, quiero calcular este límite, hago esto como aparte. Efectivamente, el límite de su derivada tiene una tendencia clara. Entonces, por el teorema o por la regla del L'Hopital, este límite es exactamente el límite del cociente de derivadas que me da 1. ¿Sí? Estrictamente hablando, uno debería ser como por aparte o debería ser un análisis independiente de ese cociente de derivadas. Pero digamos que siendo pragmáticos, siendo más prácticos, uno establece la igualdad y sigue trabajando, ¿sí? Si uno se da cuenta que llega a un límite de unas derivadas, que al final eso no le va a llegar a ningún lado, o sea, que eso no va a dar, o que el límite ese no existe, entonces uno dice, cuidado, como este límite de derivadas de pronto no existió, no tiene una tendencia clara, entonces yo sé que aquí hay un problema, no podría utilizar L'Hopital, ¿sí? Entonces, uno puede colocarle igualdad, sobre todo cuando sabe que eso sí va a funcionar, pero siempre bajo la reflexión de tener el cuidado de que si el límite de las derivadas no existe o no tiene una tendencia clara, entonces hay que tener cuidado con el límite original, decir si puedo hacer este paso acá, listo. Igual, si el límite de las derivadas no existía, digamos no existe, digamos no me llevó a ningún lado, empecé a hacer cuentas y realmente no simplifica el problema, pues ya sé que entonces L'Hopital no es lo adecuado. Eso sí, si este límite de derivadas no existió, no es que puedan decir, entonces el límite de la original no existió, porque recuerden, el teorema dice que el cociente de las funciones originales preserva la tendencia de las derivadas cuando existe esa tendencia y es finita o infinita. No me está diciendo que si el límite del cociente de derivadas no existe, entonces el límite del cociente de las originales no exista. No, solo puedes decir que se preserva esa tendencia cuando el límite existe y es finito, o cuando la tendencia se hace el infinito, o sea, cuando crece sin cota, cuando decrece sin cota. No te dice nada del caso de no existir. Entonces la reflexión es, sí, puede hacer esto, hágalo sin problemas, se coloque el igual, L'Hopital y siga trabajando. Usualmente le va a funcionar. Eso sí, si llega que el límite de las derivadas, de ese cociente de derivadas, no existe, no me diga, no me puede decir que el límite de la original no existe, eso sería una falacia. Si usted por alguna razón empezó y llegó a un límite que no existía, diga, no, este no era el camino, hay que hacerlo otro análisis de este límite original. No puedo decir de inmediato que no existe. ¿Se entiende la reflexión, muchachos? Sí, podemos establecer esas líneas de igualdades, vamos siendo pragmáticos, trabajando, pero teniendo, digamos, siempre la filosofía o siempre el recuerdo de dónde venimos, de qué teorema estamos utilizando. Así que si llegamos por alguna razón a que el límite del cociente de derivadas nos daba que no existía, no podemos decir que el límite original no existía. Hay que borrar eso y decir, no, L'Hopital aquí no funciona, hay que utilizar otra técnica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende el por qué? Listo. Disculpen si de pronto soy muy repetitivo, pero quiero que esto quede claro. ¿No? A veces se pone como a hacer cuentas y cuentas y se olvida de qué está utilizando, ¿sí? Los teoremas tienen hipótesis y esas hipótesis, si no se verifican, si uno no sabe si son ciertas, no puede utilizarlos. Entonces, vamos a utilizar la regla del L'Hopital, pero siendo conscientes de lo que estamos utilizando, ¿sí? Sabiendo de dónde venimos y hacia dónde vamos. Siempre sabiendo si las hipótesis se cumplen o no. L'Hopital es una regla poderosísima, o sea, es una herramienta muy útil, pero hay que saberlo utilizar, no es que siempre, L'Hopital a todo lo que se mueva, no, recuerden, debe haber una tendencia de que el numerador y el numerador se vayan para cero, debe ser que ese cociente de derivadas, suyo límite sí exista, sí, porque si no existe no puedo decir nada, entonces hay que tener mucho cuidado. Más ejemplos. Límite cuando x tiende a cero, 1 menos coseno de x sobre x. Ese es otro ejemplo claro de uno que necesitaba un argumento geométrico, el teorema de extracción, si mal no recuerdo. Cuando x tiende a 0, coseno tiende a 1. O sea que el numerador tiende a 1 menos 1, o sea que tiende a 0. Listo. El denominador tiende a 0. Estamos habilitados a utilizar L'Hopital. Entonces podemos decir, aquí uso L'Hopital. Y entonces esto sería el límite cuando x tiende a 0. Derivamos arriba, ya no voy a colocar el signo de derivada. La derivada de 1 es 0, la derivada de coseno es menos seno, así que me queda seno en el numerador. Sobre 1. Y este límite existe, por supuesto, cuando x tiende a 0, seno de 0, pues seno de x va para 0, porque seno es continuo. Entonces está seno de 0, que es 0.
Estos son los muy directos, pero hay que hacerlos. Empecemos con ejemplos sencillos y luego nos vamos a ejemplos más elaborados. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha, a 3, perdón, en este caso, a 3, de x al cuadrado menos 9 sobre x a la 2 menos x menos 6, que era el que tenemos arriba. Nuevamente, cuando x tiende a 3, el numerador sí tiende a 0, porque x al cuadrado tiende a ser 9. Y cuando x tiende a 3, el denominador también tiende a ser 0, porque x al cuadrado tiende a 9, x tiende a 3, la diferencia tiende a 6, y entonces el denominador tiende a 0. Perfecto. Entonces estamos habilitados a utilizar L'Hopital, así que decimos, bueno, aquí L'Hopital. Entonces el límite, cuando x tiende a 3, y derivamos, esto da 2x, y el denominador da 2x menos 1. Y cuando x tiende a 3, muchachos, alguien que me diga cuánto da este límite. ¿Cuánto da ese límite? El de 2x sobre 2x menos 1. Cuando x tiende a 3. Perfecto, ¿sí? Ahí no hay mayor problema, simplemente es continuidad, evalúo, 6 sobre 5. 4. Límite cuando x tiende ahora hacia 2 por la derecha de x a la 2 más 3x menos 10 sobre x a la 2 menos 4x más 4. Cuando me acerco a 2 por la derecha, me estoy acercando por números más grandecitos que el 2, ¿sí? Aquí está, digamos, el eje X, aquí está el 2, me estoy acercando de esta forma, por números que están muy cercanos a 2, pero por este lado, o sea, que son mayores que él, por ejemplo, 2.1, 2.001, 2,00000001, ¿sí? Son números que son un poquitico más grandes que el 2. Eso es lo que significa acercarme a 2 por la derecha. Entonces, si yo me acerco a 2 por la derecha, el denominador, el x al cuadrado se acerca a 4 por la derecha. Menos 4 por 2, pues por 2 por la derecha sería menos 8, lo que significa entonces 4, aquí, 4 más 4, 8, menos 8 da 0, se acerca a 0 por derecha, ¿verdad? Porque, repito, este se acerca por valores un poquitico más grandes que el 4. Esto, por tanto, 4 más 4 da valores más grandecitos que el 8, menos este que se acerca por valores cercanos por encima al 8, da cosas cercanas al 0 por encima. Igual el numerador se acerca al 0, porque 2 a la 2, 4, más 6, 10, menos 10, 0. ¿Sí? O sea, hay una tendencia al 0, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, habilitados a utilizar L'Hopital, son polinomios, realmente no va a haber mucho problema. Sus derivadas, ¿cuáles son? 2 por derecha, aquí tenemos 2x más 3 sobre 2x menos 4. Ahora, alguien que me diga, por favor, hacia dónde se va este límite. Recuerden que si por alguna razón este límite no existe, si por alguna razón digamos, no, este no existe, no podemos decir, entonces este no existe, no, habría que hacer otro análisis. Pero si existe, si nos da un número real, si nos da finito, si nos da infinito, sin problema, L'Hopital dice que el original es este. Pero entonces quiero que alguien me diga, por favor, cuánto me da ese límite, ese cociente. O me dé una idea de cómo hacerlo. Más infinito. Muy bien, Juan David. Muy bien, Hernán. Muy bien. Ese límite da infinito. Hay una tendencia hacia el infinito. Por ende, este también se va hacia el infinito.
Eso no lo garantiza la regla del L'Hopital. Si de pronto alguien tiene una duda de por qué da infinito, por qué se va hacia allá, vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan de fracciones parciales? A ver, no es que vamos a hacer fracciones parciales ni mucho menos, sino que acuérdense que cuando teníamos una integral en la que había una función, ¿cómo se llama? Perdón, una función racional, o sea, un cociente de polinomios. Si tenía el numerador grado mayor o igual que el denominador, haga la división polinómica, ¿sí? Entonces vamos a hacer aquí la división polinómica. 2x más 3 dividido 2x menos 4. De pronto en principio, no sabemos qué hacerla ahí, pero analicemos qué pasa con una reescritura apropiada digamos, de ese cociente. Entonces, 2x sobre 2x da 1. 1 por menos 4, y como estoy haciendo digamos, una división restando, entonces pongo más 4. 1 por 2x, entonces pongo aquí menos 2x. Esto da 0, y 3 menos 4, perdón, más 3 más 4 da 7. Luego, el 2x más 3 tiene que ser igual a 2x menos 4 por 1 más 7, que efectivamente eso da. Y dividiendo entre 2x menos 4 a ambos lados, te queda que 2x más 3 sobre 2x menos 4 sería igual a 1 más 7 sobre 2x menos 4. ¿Sí? O sea que ese límite que tienen ahí, este límite que está acá, resulta ser el límite cuando x tiende a 2 por derecha de 1 más 7 sobre 2x menos 4. Ahora sí, lo de por derecha es importantísimo, esto es ultra trascendental. ¿Por qué? El límite de la suma sería la suma de los límites cuando ambos límites existen, ¿sí? Entonces no voy a separar de esa manera, pero sí voy a decir lo siguiente. Cuando me acerco a 2 por la derecha, ¿hacia dónde se acerca esto? Bueno, el numerador no hay problema. El denominador, como me estoy acercando a 2 por la derecha, se acerca a 4 por la derecha. ¿Sí? Una cosita más grande que el 2. Por 2 da una cosita un poquito más grande que el 4. Algo más grande que el 4 menos esto da algo mayor que 0. O sea que este denominador se está acercando a 0, tiende a 0 por la derecha. ¿Sí? O sea, estamos en una situación de este estilo. Estamos en un cociente, me acerco a 0 por la derecha, o sea que esto está creciendo mucho. Dividir una cantidad entre algo que se acerca al 0 de manera positiva da algo muy grande. O sea que este que está aquí se acerca o se va para infinito, y sumarle 1 pues no le hace nada, le sigue creciendo hasta el infinito. Por tanto, tenemos esta tendencia hacia el infinito positivo. ¿Se entiende, muchachos? No sé si lo hicieron así. No, dígame de pronto, Hernán o Juan, ¿cómo lo hicieron? En mi caso, yo lo pensé con esa división polinómica. De pronto, ustedes lo hicieron de otra manera. Si pueden, me pueden decir cómo lo hicieron. Entonces, lo hicieron así, listo. Muchachos, cuando está haciendo este tipo de cuentas en límites, integrales, cosas de estilo, y el numerador tiene grado mayor o igual que el denominador, hagan la división polinómica. Eso siempre ayuda mucho a simplificar. Hagan la división. Eso ayuda muchísimo. Sean integrales o sean límites, eso ayuda muchísimo a hacer la división. Aquí tenemos también el límite cuando x tiende a 0 de tangente de 2x sobre logaritmo de 1 más x. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0. Bueno, aquí todavía no vamos a colocar este límite. Cuando x tiende a 0 de tangente de 2x, pues 2x tiende a 0, porque x tiende a 0. Y tangente de 0 se aproxima a ¿cuánto? Es seno sobre coseno, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, entonces se aproxima a 0. El numerador se aproxima a 0. Logaritmo de 1 más x. Como x se acerca a 0, 1 más x se aproxima a 1. Logaritmo de 1 es 0. O sea que tanto el numerador como el denominador se están aproximando a 0. Vamos a utilizar L'Hopital a ver qué nos puede decir ese teorema sobre este límite.
Aplicando L'Hopital aquí nos da que esto es el límite, derivamos numerador y derivamos denominador. La deriva tangente es secante cuadrado de la variable que es 2x por la deriva interna que es 2. Y aquí tenemos 1 sobre 1 más x por la deriva interna que es 1. Cuando x se acerca a 0, secante cuadrado es 1 sobre coseno cuadrado. Entonces esto me da coseno de 0 que es 1, o sea que el numerador es 2 y el denominador cuando evalúa el 0 me da 1, o sea que esto me da exactamente 2 sobre 1 que es 2. ¿Sí? Son de aplicación directa. Algunos dirán, pero qué ejemplos tan tontitos, ¿no? Pero ayuda, o sea, trate de hacer esto sin L'Hopital. Que aquí utilizando L'Hopital, no son ejemplos tontitos, son ejemplos normales, pero trate de hacerlo sin L'Hopital, esa es la cosa, es que el L'Hopital es demasiado poderoso, ¿sí? Entiendan eso, es que uno dice, no, un ejemplo muy fácil, la cosa es cómo hacerlo sin utilizar la regla del L'Hopital, eso requiere ya un estudio, un análisis muy, digamos, profundo del problema. Es que a mí el que más me gusta destacar es el de seno, que tampoco es que sea un argumento tan sofisticado, pues una cosa que no se puede entender, pero sí requiere bastante. O sea, la de seno de x sobre x requiere hacer un estudio sobre el círculo unitario, sí, sobre ciertas cosas, utilizar el teorema de estricción. Entonces, simplifica muchísimo. Hernán Emanuel me dice infinitesimos. ¿A qué te refieres, Hernán? Bueno, prosigo. Entonces, lo que le estaba diciendo, chicos, es que en principio estos ejemplos pueden parecer un poco tontos, un poco normales, pero es reflexione, trate de hacerlo sin L'Hopital a ver cómo lo saca. O sea, que no es que sea imposible, pues, ni más saltado, solamente que se pueden complejizar bastante. Tal y como les mencionaba, no se trata que porque ahora tenemos L'Hopital van a empezar a utilizarlo a lo loco. No, recuerden, siempre hay que estar muy pendiente de cuáles son las condiciones. Si tenemos la forma 0 sobre 0, efectivamente el límite de las derivadas sí existe. Sí, vamos a hacer aquí un ejemplo mal hecho, sí, un ejemplo erróneo, que es algo que no deben hacer. ¿Sí? Vamos a ver si encuentran el error. Quiero que encuentren el error en el siguiente ejemplo, por favor. Si utilizo el L'Hopital, obtengo que esto es seno de x sobre 2x más 3. Y aquí utilizo, bueno, el límite claramente. Aquí vuelvo a utilizar L'Hopital. Y esto me va a dar, pues, coseno sobre 2. Límite cuando x tiende a 0 de coseno de x sobre 2 y esto me da un medio. ¿Quién me dice cuándo está el error? Por favor. ¿En qué paso, Hernán? ¿En cuál igualdad? ¿La primera, la segunda, la tercera igualdad? Segunda igualdad, aquí. Efectivamente. Pero Hernán, una cosita, no digamos, no da 0 sobre 0, no digamos eso. No es de la forma 0 sobre 0. Repito, porque eso de dar 0 sobre 0 significaría que da eso, listo. Entonces no digamos da 0 sobre 0, sino no es de la forma, no es de ese tipo, listo. Entonces, si ustedes analizan la tendencia en este cociente, cuando x tiende a 0, el numerador sí se va para 0.
pero 2x más 3 se va para 3. Entonces no tengo habilitado utilizar la regla del L'Hopital. Está mal implementada. ¿Por qué? Porque no me fijé en que el denominador no se iba para 0. Cuidado. Entonces, esto está mal. Y vean que una mala implementación, aquí nos dice que nos dio un medio y este límite realmente da 0. Aquí se puede utilizar L'Hopital porque el numerador coseno va para 0, por tanto esa resta va, coseno va para 1, perdón, por tanto esa resta va para 0. Y en el denominador ambos van para 0, por tanto esa suma va para 0. Tengo habilitado utilizar L'Hopital, así que esto me da 1 menos coseno, se convierte en seno de x. Y el denominador da 2x más 3, no hay problema. Y ya simplemente sigo analizando el límite de manera normal. El numerador va para 0, el denominador va para 3. O sea que esto da 0 sobre 3, que es 0, ¿sí? No un medio. Cuidado cuando utilizamos L'Hopital. Ahora, yo también puedo utilizar L'Hopital varias veces en el mismo ejercicio. Nadie dice que hay que utilizar una sola vez. Por ejemplo, el siguiente. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x menos x sobre x a la 3. ¿Tenemos la tendencia 0 sobre 0? Sí, cuando x va para 0, x va para 0, seno va para 0, 0 menos 0 va para 0, y el denominador va para 0. Tenemos habilitado utilizar L'Hopital sin ningún problema este primer paso. Derivamos límite cuando x tiende a 0 de coseno menos 1 sobre 3x a la 2. ¿Este límite qué le ocurrirá? Bueno, el numerador y el denominador son funciones continuas, son funciones diferenciables. ¿Qué pasa con el numerador? Cuando x va para 0, coseno va para 1, por tanto la resta va para 0 y el denominador va para 0. Entonces estamos en un límite que cumple las hipótesis del L'Hopital. O sea que puedo volver a utilizar L'Hopital. O sea que esto me da límite cuando x tiende a 0 de derivadas de ya estas funciones, ¿sí? De numerador y denominador. La derivada de coseno es menos seno y la derivada de menos 1 es 0. Y abajo tengo 6x. Son continuos, son diferenciables. El numerador va para 0 porque seno es 0, 0. Y el denominador también va para 0. Puedo volver a derivar porque estoy en un límite que cumple las hipótesis del L'Hopital. Con L'Hopital, esto me da el límite cuando x tiende a 0. Al derivar seno me da coseno. Entonces me queda menos coseno de x sobre, y la derivada de esto da 6. Y aquí ya no necesito ningún L'Hopital. De hecho, ni siquiera podré utilizarlo porque cuando x tiende a 0, coseno va para 1. Simplemente es como coseno de 0 es 1, esto me da menos un sexto. Entonces, como este límite existe y me da un sexto, este límite existe y me da un sexto. Como este límite existe y me da un sexto, este límite existe y me da un sexto. Y como este límite existe y me da un sexto, el original existe y me da un sexto. Sí, es como es un argumento sucesivos. Listo. Pero siendo pragmático, lo escribimos a peso de igualdades, como está ahí. Eso, hubo que utilizar L'Hopital 3 veces. ¿Se entiende, chicos? Hasta aquí estamos claros. ¿Qué es L'Hopital y cómo se está utilizando? Ok. Un último ejemplo, ya que quedan 10 minutos. Un último ejemplito para la motivación, digamos, de lo que veremos la próxima sesión. Sería qué ocurre con este. Como dije, encontramos el supuesto santo grial, o sea, L'Hopital parece que lo resuelve todo. Cuidado, no es un arma todopoderosa, hay que saber utilizar. Quedamos en 6, entonces sigue 7. ¿Qué pasa con esto? Límite cuando x tiende a infinito de e a la menos x sobre x a la menos 1. Cuando x tiende a infinito, ¿cómo es la función e a la menos x? E a la menos x, e a la x es así. E a la menos x es así. Esta es e a la menos x. Entonces, cuando x tiende a infinito, e a la menos x tiende a 0. Perfecto. 1 sobre x, ¿cómo es? Es así. Cuando x tiende a infinito, 1 sobre x, que es x a la menos 1, tiende a 0. ¿Sí? Ya sigue bajando y bajando y bajando. Ah, perfecto. Tiene la forma 0 sobre 0. Claro que sí.
Entonces, ¿tengo habilitado utilizar L'Hopital? Pues sí, en principio podría utilizarlo. Entonces esto es igual. Utilizo L'Hopital al límite cuando x tiende a infinito de y derive, o sea, esto me da menos e a la menos x, y derive, esto me da menos x a la menos 2. Bueno, se simplificó el problema, ¿no? Tengo funciones como con la misma estructura. ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito en menos e a la menos x? Bueno, menos e a la menos x simplemente sería reflejar esta función, vendría siendo esta es menos e a la menos x. Cuando x tiende a infinito también tiende a 0. Y menos x a la menos 2, pues es lo mismo. Cuando menos x a la menos 2 es 1 sobre x a la 2, que es algo así más o menos. Cuando x tiende a infinito, se va para 0 también. O sea que tengo la forma 0 sobre 0. O sea que puedo volver a utilizar L'Hopital. Bueno, entonces usemos L'Hopital. Tengo habilitado utilizar L'Hopital. Utilizamos L'Hopital. Aquí la L. Entonces esto es el límite cuando x tiende a infinito. Menos menos da más, entonces me queda e a la menos x sobre. Y aquí me queda menos menos 2. Entonces da 2. X a la menos 3. Y otra vez, bueno, esto no se ha simplificado nada. Otra vez tengo 0 sobre 0, pero bueno, cuando vuelvo a utilizar L'Hopital, el numerador casi no le pasa nada y el denominador va a seguir aumentando en grado. O sea, no estoy obteniendo una simplificación, todo lo contrario, estoy en problemas. Voy a seguir aquí de manera indeterminada y no voy a poder resolver de manera indefinida y no voy a poder resolver el límite. Entonces está claro que L'Hopital aquí no me sirve de nada, porque mientras lo aplique, lo aplique, lo aplique, lo único que voy a hacer es complejizar el argumento del límite. Mira, aquí empecé con grado 1, pues menos 1 para ser preciso. Aquí subió a menos 2, menos 3 y va a seguir subiendo y va a seguir subiendo y no voy a poder determinar una tendencia. ¿Sí lo ven? Entonces no se trata de aplicar L'Hopital a lo loco, sino simplemente cuando la verdad la situación lo requiera. Hernán dice, hay que invertir los dos términos. Muy bien, un poco de álgebra podría resolver la situación. Entonces, aquí voy a decir, L'Hopital no sirve en este caso. L'Hopital no ayuda. Aquí. Fernando dice, a invertir los términos, entonces hacer un poco de álgebra antes. ¿Cómo? E a la menos x sobre x a la menos 1 es exactamente x sobre e a la x. Tenemos que el límite cuando x tiende a infinito de e a la menos x sobre x a la menos 1 es realmente el límite cuando x tiende a infinito de x sobre e a la x. Pero ¿qué pasa? Estoy en la forma 0 sobre 0. Como para poder utilizar L'Hopital. Estoy en la forma 0 sobre 0. No, no lo estoy. Porque cuando x tiende a infinito, el numerador se va para infinito y cuando x tiende a infinito, el denominador se va para infinito con aún mayor razón. Haciéndole un pequeño análisis a esta función, nosotros nos daremos cuenta que la función exponencial realmente crece muy, muy rápido. Esta es la exponencial, esta es la función x. Ella se explota, ¿sí? Entonces, si yo estoy haciendo cocientes de entre esta, dado que la función exponencial crece mucho más rápido que la función identidad, porque toma valores muy, muy grandes, esto cada vez se va a acercar a cero, se va a hacer cada vez más pequeño, por lo cual tiene sentido, digamos, decir que ese límite va a dar cero, y es lo que va a pasar. Sin embargo, L'Hopital, por lo menos el teorema que tenemos de L'Hopital hasta el momento, no es útil para esta expresión. ¿Por qué? Porque se salió del tipo de forma que teníamos. No es de la forma 0 sobre 0, sino que tienen ahora una estructura del tipo infinito sobre infinito, que es lo que vamos a estudiar en la próxima sesión. La indeterminación del tipo infinito sobre infinito. También veremos la de 0 por infinito, infinito menos infinito, y las exponenciales del tipo 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 al infinito. Y con eso terminemos la parte de formas indeterminadas y pasaremos a integración impropia. Muchachos, les agradezco mucho la atención de hoy. Disculpen, digamos, la confusión que tuve en esa parte de... Me enredé un momentico, tampoco fue tanto, pero me enredé un momentico en la parte
de la superficie de revolución, pero volví a explicarlo para que quede todo bien claro. Si hay alguna duda, por favor me la hacen saber, o si no, podemos dar por terminada la clase. ¿Hay alguna duda o todo quedó claro? Dime, Víctor. ¿Te refieres a las aplicaciones? Sí, son el capítulo 5 del Purcell. Igual dame un momentico, yo te confirmo, aquí abro el libro, dame un momento. Aplicaciones del literal es capítulo 5. Nosotros vimos el área de una región plana, o sea, vimos desde la sección 5.1 hasta la 5.4. Vimos 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4, esas secciones. Esas fueron las partes que vimos del capítulo 5 y del Purcell, ¿ok? Y luego ahora saltamos al capítulo 8, que son formas indeterminadas e integrales impropias. Ese capítulo sí lo vamos a ver completo. Listo. Las demás aplicaciones, si deseas leerla, obviamente puedes hacerlo. Es una curiosidad muy interesante. Yo simplemente no puedo abarcarlas todas por motivos de tiempo. Yo doy como una visión general y estas que son, digamos, muy importantes, la de áreas y volúmenes. De nada, chicos, estén muy bien. Para los que siguen aquí, ¿han podido entrar a la plataforma para ver las notas? Alguien que me diga si de pronto ha podido o no. ¿Ya sí han podido entrar? Ok. Entonces voy a mandarles un correo para decirles, hoy es jueves, que tienen, digamos, mañana hasta medianoche si quieren, para decirme si de pronto hay algún problema con la nota, si de pronto alguien dice, no, profe, pero me tenía que, la que aparece en la plataforma es esta y aquí tengo esta nota, para correcciones. Dado que ya pueden entrar, entonces les voy a enviar el correo sobre eso, para luego confirmar. Que tengan un muy buen día, muchachos.